Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del género dramático. El género dramático obtiene su nombre por el de dramatizar, porque en este género lo que hacemos es dramatizar algo. Es decir, tomamos las acciones, palabras, sentimientos y emociones de un personaje, el cual nosotros vamos a interpretar a través de nuestra actuación. Está completamente relacionada con el teatro y esta surgió en Grecia, amparado por prácticas religiosas en donde se buscaba venerar a los dioses o se les rendía culto a través de diversas acciones que incluían canto, baile y actuación. Estas se realizaban en honor principalmente a Dionisio, dios del vino y la alegría, y poseía un carácter sagrado. El teatro, como ya se les ha mencionado, consiste en representar en un escenario una situación a través de diferentes personajes que van a actuar o representar lo que estos sienten. Estos utilizan diálogo, gestos, mímica, danza y demás elementos. La palabra teatro proviene de teatrón, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. Dramaturgo es aquel que crea el guión de un dramatizado, el que crea la historia. Los más importantes en Grecia fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. Ahí podemos ver sus imágenes. Características de las obras teatrales. La primera, como ya se mencionó, son escritas por un dramaturgo. Cuando ya son representadas, se llamarán obras teatrales. Siguiente, no tienen un narrador como tal que nos va a representar la historia, aunque a veces podemos usarlo en ciertos dramatizados, pero normalmente la historia se cuenta a través de los diálogos. Tercero, normalmente se utiliza el estilo directo, donde nos muestran la incorporación textual del diálogo de lo que los personajes van a decir. Cuarto, permite reproducción literal objetiva de las palabras y los personajes, para hacer mucho más natural y real la obra dramática. La idea es representar lo que está allí escrito y seguir las instrucciones dadas. Quinto, a cada intervención de los personajes se le llama parlamento, es decir, el parlamento es lo que ellos van a decir. Estructura interna y externa de la obra dramática. La estructura interna la podemos referenciar con el inicio, nudo y desenlace. Tenemos primero presentación del conflicto dramático, donde nos van a mostrar los personajes, nos muestran la tensión entre las dos fuerzas, entre el protagonista y el antagonista. Recordemos que el antagonista no es el villano, sino aquel que se antepone a los intereses del protagonista. 2. Desarrollo del conflicto. Aquí nos muestran los diferentes acontecimientos, todo lo que le pasa a los personajes, sus comportamientos, sus acciones y cómo esto afecta el desarrollo de su historia. También incluye el clímax, que es el momento de máxima tensión dramática, donde ya se enfrentan las dos fuerzas. Y por último es el desenlace, donde ya se soluciona el conflicto y tenemos un final, que puede ser feliz o triste. Estructura externa. Las obras dramáticas las podemos referenciar en estos tres elementos. Lo primero es que son actos. Toda obra dramática se divide en actos, es decir, ahí es donde está encerrado el grupo de escenas que nos van a contar cada uno de los sucesos, o que puede estar representado por la estructura externa, es decir, el primer acto va a englobar la parte del inicio de la historia, mientras que el segundo acto probablemente muestre el clímax, el tercer acto el desenlace, o se puede ir jugando con esto, agregando más actos dependiendo ya de la escenografía o dependiendo de lo que estamos transmitiendo. Segundo, la escena es un fragmento del acto donde dos personajes están hablando, dos o más personajes. Entonces, si están dos personajes que son Pepito y Julanito, ellos dos están hablando y salen de la escena, y ahora llegan otros dos personajes. Ellos son los que ahora están representando una escena. Y por último es el cuadro, que se refiere a la ambientación física con los cambios de escenografía. Recibe el nombre de cuadro porque es donde se encuadra la acción. Elementos del teatro. Primero, el dramaturgo, que es el autor de la obra teatral. Segundo, los personajes, que son los que van a representar los diferentes papeles. Aquí, tal cual como en el género narrativo, podemos encontrar personajes
principales, secundarios y episódicos. Los principales pues son los protagonistas y antagonistas, que es sobre quienes gira la historia. Los secundarios, que tienen alguna participación y que influyen, pero no son los más importantes. Y los episódicos, que aparecen para cumplir ciertos roles específicos para dar avance a la trama. Tercero es el director, que es la persona que dirige la obra de teatro, es decir, es la persona que nos va a dar las indicaciones de cómo debemos actuar, cómo debemos movernos, cómo podemos mejorar al momento de hacer la interpretación. Cuarto es el público, que son los receptores de la obra. Ellos son los que se van a sentar a ver lo que nosotros hacemos. En ciertos tipos de teatro también ellos pueden participar y terminan siendo parte fundamental de la obra. Ellos se terminan integrando a los procesos que se están haciendo. Quinto, las acotaciones. Son aclaraciones o explicaciones que nos dice el autor para que nosotros sepamos cómo actuar. Aquí, por ejemplo, se puede ver en la escena 1 que entra Ernesto a su sala algo preocupado y con un papel en las manos, se sienta y ve. Con esta acotación, pues nosotros sabemos que el personaje de Ernesto tiene que entrar a la sala, tiene que entrar con cara de preocupación, mostrando facciones y acciones que demuestran preocupación, que debe llevar un papel en la mano y que se va a sentar y lo va a mirar. Y después, cuando ya hace esto, es que por fin va a interpretar su parlamento o diálogo, que aquí lo podemos ver. Aquí vemos como Ernesto tiene un diálogo: no puede ser, me moriré en 6 meses. Y que era el último elemento. Aquí con esta imagen podemos ver todos los elementos o un breve resumen de lo que se ha mencionado hasta el momento y algunos tipos de teatro que existen. Elementos técnicos al momento de realizar una obra de teatro. El primero es el escenario, que es el lugar donde se va a llevar a cabo la muestra teatral. Es el lugar que nosotros disponemos, donde nosotros pues vamos a actuar. Segundo, la escenografía. Son los diferentes elementos que nosotros adecuamos en el escenario para poder hacer la interpretación. Miremos que acá en esta obra que parece victoriana, vemos cómo están adecuados en un lugar como en un teatro o en un lugar específico. Mire que se construyó algo de 2 pisos para hacer el escenario. Vemos una sala principal donde hay unas sillas donde están realizando las diferentes actuaciones. La escenografía es todo lo que se necesita para darle vida al escenario que nosotros queremos construir, teniendo en cuenta el tipo de historia que estamos narrando. Tercero ya es la iluminación. Con la iluminación nosotros también podemos jugar para mostrar qué personaje es el que está hablando o para interpretar diferentes sucesos de la historia. Cuarto ya es el sonido, la música. La principal diferencia con el género narrativo es que cuando nosotros leemos un libro, los libros no tienen música, mientras que cuando vamos a una obra teatral, estos sí pueden tener música y nosotros podemos escuchar, y mediante esta música también podemos generar emociones. Eso lo hacen mucho en las películas. Cuando están en un momento de máxima tensión o terror, tienen cierto tipo de música que a nosotros también nos genera terror o miedo. O si no, miremos como Harry Potter, que creó música mágica al momento de ciertas escenas, en otros también nos transmite ese aire de magia. Quinto, el vestuario, que tiene que ser muy específico y corresponderse con la obra que estamos representando. Todo debe tener una relación. Si vamos a representar una historia medieval, pues los trajes deben ser medievales. Si vamos a interpretar una obra moderna, estos trajes deben ser modernos. Siguiente ya es el maquillaje. Ya para todas las obras teatrales este es necesario. Primero, sobre todo, para podernos ver bien. Va a haber iluminación. La iluminación puede hacer que brillen nuestras caras, entonces ya se necesita tener cierta base para que nosotros nos veamos bien al momento de hacer la interpretación. Además que con esto podemos hacer creer que tenemos heridas, que tenemos malformaciones y demás. Séptimo, la utilería. Esto es necesario referenciarlo y diferenciarlo con la escenografía. La escenografía es todo lo que va en el escenario. La utilería son los objetos que vamos a necesitar cuando estamos actuando para poderle dar coherencia a una historia. Entonces, por ejemplo, en una historia donde vamos a interpretar a un mesero y que transcurre en un restaurante, la escenografía debe estar relacionada con el restaurante. Una mesa, una silla, el fondo que se vea una cocina, etc. La utilería
ya se correspondería con los elementos que de pronto necesitamos para las escenas, que si vamos a mostrar una carta, eso es utilería. La carta donde está lo que se indica, que si uno de los comensales lleva un celular y está hablando, eso hace parte de la utilería. Aquí pueden ver este video, lo recomiendo que lo vean, ahí resume muy bien lo que se ha hablado, no lo vamos a poner ahorita, sino que la idea es que ustedes lo vean directamente desde las diapositivas. Continuamos con clasificación del teatro. El teatro se divide en diferentes subgéneros, según las obras dramáticas, pueden ser mayores, menores o musicales. Las mayores son las más conocidas, que se dividen en 3 grandes grupos: tragedia, comedia y drama. Mientras que las menores, paso, entremés, sainete, farsa, monólogo, eran algunas que se utilizaban sobre todo como una pausa entre los cambios de actos. Es decir, si estábamos viendo una tragedia, vemos el acto 1, hacían una pausa porque necesitaban cambiarse para poder representar el acto 2, necesitaban acomodar la escenografía. Entonces, algún intérprete en algo corto pasaba y realizaba un paso, un entremés, un sainete o una farsa o un monólogo, donde estos normalmente eran cómicos y tenían la intención como de entretener y generar no hacer tan tediosa la pausa entre un acto y otro. Finalmente también están los musicales, que aquí donde ya lo que agregamos son canciones y la actuación está cantada y bailada. El más reconocido es la ópera, y yo creo que todos la han escuchado, donde van cantando y van interpretando diferentes acciones. Géneros dramáticos mayores. El primero es la tragedia. ¿Cuáles son las principales características de la tragedia? Los personajes pertenecen a clase social alta, es decir, son millonarios, son reyes, son emperadores y demás. El héroe de la tragedia se debate entre 2 posibilidades: vivir con honor o morir. Por su temática conmueve y solidariza al público. El principal ejemplo es el de Romeo y Julieta, que conocemos, un amor imposible entre estas 2 personas que pertenecen a 2 familias muy importantes y poderosas. Les recomiendo ver este video, que es un ejemplo. Segundo, comedia. Para la comedia, los personajes son hombres comunes y corrientes, es decir, gente del pueblo, que representan cobardía, ingenio, avaricia, etc. Es decir, los representamos o buscamos representar diferentes emociones o anhelos del ser humano. Los asuntos de la comedia son problemas cotidianos, que aun siendo serios o funestos se resuelven felizmente, es decir, va a tener un final feliz. Los personajes y los sucesos de la comedia provocan la risa de los espectadores. Eso es evidente, por eso tiene el nombre de comedia, nos busca es hacer reír. Los invito a ver este ejemplo directamente desde las diapositivas. Tercero, el drama. Este ya es una mezcla entre personajes comunes y grandiosos, es decir, gente del pueblo y gente adinerada. Se mueven entre extremos contradictorios, unas veces son generosos, otras ruines, el público ríe y se conmueve ante estas obras. Es decir, es una combinación entre la tragedia y la comedia. Entonces nosotros tenemos situaciones que son trágicas, pero también situaciones que son cómicas, y aquí ya vemos una mezcla de personajes. Este también recibió el nombre de tragicomedia porque es una mezcla de estos 2 grandes géneros. Los invito a ver el ejemplo directamente desde las diapositivas. ¿Cómo estás? Ahora, géneros dramáticos menores. El paso es una pieza dramática de breve duración, es algo sencillo, tratamiento cómico, que se intercalaba entre las partes de las comedias. Es decir, estábamos viendo una comedia en el teatro, terminaba el acto 1 y se hacía un paso, alguien hacía una interpretación, algunas personas, algo cómico, algo sencillo, para entretener a la gente, mientras los personajes de la obra mayor, por eso es que recibe el nombre de mayor porque era la principal, y estas son menores porque eran algo de paso como para entretenerme mientras esperaba la grande, la importante. El entremés, otra pieza teatral cómica, era de un solo acto, era rápido, trama una jocosa, esta es de España en el siglo XVI, y están representados en los intermedios de las jornadas de una obra, lo mismo que la anterior. El sainete, otra pieza jocosa de corta duración, algo popular, se ridiculizan vicios y convenciones sociales.
Mire que todo esto está direccionado hacia la comedia, porque lo que buscaba era como entretenernos mientras esperábamos las obras mayores. La farsa, otra pieza cómica destinada a hacer reír, igual que las anteriores, algo corto, sencillo, de un solo acto. Aquí pueden ver un ejemplo de una farsa, los invito a verlo en las diapositivas. Y por último, el monólogo, que era una pieza dramática interpretada por un solo actor, por lo menos durante una hora, habla solas consigo mismo ante un público acerca de un conflicto generalmente de carácter personal. Estos también se utilizaban para como entremés entre los actos de las grandes obras y buscaban también hacer entretener y reír. Miren que podría haber evolucionado hoy en día a los stand-up comedy, que muchas veces los stand-up comedy son monólogos también, donde vemos al autor, se me da el nombre exacto, al humorista, que empieza a hacer la interpretación, empieza a contar su historia, lo que le pasa, sus chistes y demás. Listo, ahora los géneros dramáticos musicales. El principal es la ópera, es una representación teatral, cuyo desarrollo cantan los personajes, se conjuga la intervención de la orquesta, hay danza, también hay palabras, hay decorado y otros elementos, es muy festiva, tiene mucho uso el uso de la vestimenta, el vestuario es muy importante porque también nos va a atraer. Se originó en Italia a finales del siglo XVI. Los invito a ver el ejemplo en las diapositivas. 2. La zarzuela es también una obra dramática, es decir, nos va a tener situaciones de drama, y musical, en la que se declama y se canta alternativamente. Nace en España y buscaba musicalizar misterios y dramas, no para historias solo de comedia, sino también para dramas, que recordemos que era la fusión de tragedia y comedia. El creador fue Calderón de la Barca con su pieza El Jardín de la Farelina, estrenada en 1648. Miren que esto si miramos el tiempo, esto ocurrió hace muchísimos años cuando ellos empezaron a crear diferentes tipos de obras teatrales. Me imagino que en España vieron lo que se estaba haciendo en Italia y ellos decidieron adaptarlo a su cultura. Los invito a ver el ejemplo. 3. La opereta es una especie de ópera, pero ya el asunto era más frívolo y el carácter era más alegre, y aquí ya buscábamos era satirizar, hacer una crítica hacia la sociedad, también para hacer reír a los demás y también para hacer reflexionar. La revista musical es un espectáculo teatral de carácter también frívolo, en el que se alternan elementos dialogados y números musicales. Es decir, aquí en un momento hablan y después de hablar bailan, y después del baile vuelven y dialogan y después bailan. No es que todo como en la ópera todo el tiempo los diálogos son cantados. Acá no, acá hay parte que es dialogada, hablada normal, y también bailan y cantan en el número musical. Tipos o formas de hacer teatro. Aquí podemos ver diferentes tipos o formas de hacer teatro. Vamos a ir avanzando uno por uno. El primero es monólogo, ese ya lo vimos, entonces no vamos a representarlo acá. Vamos a empezar directamente con el segundo, que es dramatizado corto. Puesta en escena que se caracterizan por ser cortas. Es un dramatizado, pero va a ser corto, no va a durar 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, sino que es algo de 5, por mucho 10 minutos, donde nosotros vamos a dramatizar entre varios personajes una situación. Tercero es el sketch. El sketch es una escena cómica que dura entre 1 y 10 minutos aproximadamente. En ella participan actores o comediantes y puede ser montada en un teatro o transmitida por televisión. Muchos canales de YouTube actualmente están realizando diferentes sketches que son cómicos, por eso se llaman sketch, y que pueden estar relacionados en tiempo con el dramatizado corto. ¿Cuál es la diferencia entre el sketch y el dramatizado corto? Pues que el dramatizado corto puede también incluir drama o tragedia, mientras que el sketch ya es específicamente cómico. Aquí podemos ver un sketch, los invito a ver el ejemplo en las diapositivas. Sigue la pantonimia. Esta ya es teatro de mimos, aquella donde no hay un diálogo,
no se cuentan, sino que nosotros miramos las expresiones faciales de los personajes y mediante sus acciones nosotros representamos qué es lo que, o identificamos qué es lo que están haciendo y diciendo. Yo creo que todos conocen a los mimos, sabemos que no pueden hablar, tienen una vestimenta especial. Aquí hay un ejemplo que los invito a mirar, donde podemos ver que ellos tienen su vestimenta, ellos buscan hacernos reír principalmente. Aunque también pueden llegar a tener temas reflexivos y trágicos. 5. Títeres. Este ya es un tema más infantil, aunque también puede tener una representación para adultos dependiendo de la temática que aborde. En los títeres es una puesta en escena, los personajes son marionetas o títeres, nosotros tenemos que tener un titiritero, un escenario para los títeres, y estos pues van a contar una historia referente a un suceso. Normalmente cada títere pues sobresale por su diseño, cada uno tiene una característica especial y como está enfocada a los niños, normalmente buscamos que ellos también interactúen cuando se hace este show de títeres y normalmente buscan dejar una enseñanza. 6. El musidrama. Incluyen música y una narrativa dramática. Y en general eso es lo que buscan, mezclar drama con música para poder hacer los procesos de representación de la historia. Siguiente es el teatro negro o teatro de luz negra. En este lo que se hace es que se apaga todo el escenario, no se puede ver nada y los personajes tienen pegados como tubos de colores fluorescentes, se encienden y eso es lo que nosotros vemos. Entonces eso genera un efecto óptico bastante interesante. Ellos pueden jugar con las diferentes representaciones, diálogos y escenarios para hacerlo mucho más atractivo y poder representar historias que de pronto si hubiéramos directamente, no como se diría en la normalidad, no podríamos identificar o llegar a realizar. Hay un ejemplo bastante interesante que los invito a ver para que miren cómo se puede jugar con este tipo de situaciones y cómo los demás personajes, dependiendo de cómo se usen, pueden ayudar en la trama. Miren que acá lo que hacen es que juegan con el color, generan esa forma. Hay otras personas que están detrás haciendo ese movimiento, pero ellos no se pueden ver porque no tienen puestas luces ultravioleta. 8 es el teatro de sombras, o también se conoce como títere de sombras. Lo que se hace es que a través de las sombras, valga la redundancia, buscamos generar diferentes figuras o elementos que van contando una historia. Esto se ha visto mucho en China sobre todo, entonces se crean figuras recortadas, se sostienen entre una fuente de luz y una pantalla o malla translúcida y estos pues nosotros los vamos moviendo, les agregamos diálogo y demás. Aquí también podemos ver un ejemplo. Presentamos miren ahí cómo se ve el escenario con las sombras. Libritos. Teatro de sombras, a cargo de Mónica Rodríguez. Por último, teatro callejero, que es un término que se refiere a la actuación donde generamos danza, canto, pero en espacios públicos y espontáneos, en una calle, en una plaza, en un mercado, donde los personajes interactúan mucho más con el público, donde todo es más divertido, vívido, e inclusive es más
es más espontáneo. Con esto finalizamos con la temática. Cualquier duda o comentario me pueden indicar. Por favor, repasar y mirar los ejemplos en las diapositivas de trabajo. ¡Feliz día a todos!